de veteranía, de militancia. En primer lugar está el profesor Ramiro Rivas, doctor en Historia, es profesor de la Universidad de La Laguna hasta el día de su jubilación, militante de la izquierda canaria, desde su juventud hasta los días de hoy. Ramiro hoy no va a venir a darnos un discurso académico, él prefiere hablar de las consecuencias de la dictadura franquista en nuestros días y que así se crea un debate, así que les pido que entren en el debate y así poderlo hacer más o menos. Un aplauso para el profesor. El orgullo es mío de estar aquí, de haber sido invitado por la Coordinadora Antifascista de Tenerife y que su espíritu y su acción recoja el espíritu de la gloriosísima Confederación Nacional del Trabajo y Federación Anarquista Ibérica, que existió hasta muy bien pasada la posguerra en esta isla y en el archipiélago. La CNT y la FAI estuvieron activas hasta los años 60, activas después de lo que significó el inicio del golpe de Estado y la guerra civil, y lo que significó la resistencia y la represión en una situación tan pequeña y tan compleja como son las islas, ¿no? Y el impacto que significó también la actuación del ejército, de la burguesía, de la iglesia, de la élite de todo tipo, en contra de la mayoría de la población del archipiélago, en contra de los subalternos, de los de abajo. Y esa situación que se establece por la propia guerra, pues continúa en gran medida pues hasta hoy. Y es en lo que vamos a reflexionar. Yo sí voy a tener que hacer pues utilizar algunos elementos académicos absolutamente necesarios, porque de forma interesada, este periodo de casi 100 años, de 40 años de dictadura y 47 de propina, y la propina no ha sido mucho mejor en grandes aspectos que los 40 años de dictadura, va a llevarnos hasta la situación de hoy, en donde estamos, ¿no?, en un estado directamente heredero del franquismo y en una situación en el archipiélago también directamente de lo que significó las consecuencias de la guerra civil, de la larguísima posguerra en segundo lugar, en tercer lugar de la lucha de la década insumisa del 75 al 85, que significó un intento por parte también del pueblo canario de sacudirse de nuevo el franquismo, la lucha por la autodeterminación, la lucha por el desarrollo y la toma de conciencia nacional, que significó el avance en ese sentido del pueblo canario, que también se zanjó con una derrota. Y luego el devenir, por último, de qué hacían las élites canarias, la burguesía canaria, que logra consolidar de nuevo, digamos, su situación después de esa década insumisa, para decidir cuáles son las relaciones que establece con el Estado y con Europa, en la Unión Europea, y luego viene pues la consolidación del régimen, que significan los 26 años de gobierno de una organización contra natura absolutamente por la procedencia de algunos de sus miembros, de Coalición Canaria, ¿no?, del gobierno de la Coca, que se establece como un régimen casi interminable, para llegar pues a estos momentos, casi hasta hace 4 o 5 años, en donde este estado cloaca, que significa el estado franquista, el estado postfranquista también, un imperio necrosado al fin y al cabo, por las derrotas que se sufren desde finales del siglo XIX, la pérdida de los restos del gran imperio colonial, pero la mentalidad de las élites, de las clases dominantes, tanto canarias como del resto del Estado, son élites con una ideología todavía imperial, que lo desarrollan bien hacia los pueblos que dominan, que para suerte de esos pueblos cada vez son menos, pero
para desgracia de los pueblos que todavía tienen la dominación, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver es el desarrollo y la consolidación de un régimen pretoriano, que es al fin y al cabo el que tenemos hoy, aunque desde hace pues casi 50 años tiene una fachada pretendidamente democrática, este régimen autoritario, régimen absolutamente corrupto, y además de la existencia de este régimen, gobernado además por una dinastía. Es un continuo desde 1936 hasta estos momentos, hasta en estos casi 100 años, hay un continuo en donde se suceden el primer monarca no coronado, pero que es una anécdota, Franco es la persona que más va a tener poder en todos los gobernantes que ha tenido este territorio, tanto el canario como el peninsular, el europeo. Entonces, en ese sentido, Franco va a fundar una dinastía, la franco-borbónica, o la podemos llamar como buenamente nos parezca, pero evidentemente hay un continuo en donde los elementos fundamentales, estructurales, que se construyen al inicio, a partir del 18 de julio de 1936, van a pervivir en gran parte hasta hoy en día. Y eso es lo que nos explica pues, una enorme cantidad de cosas de las que han sucedido, están sucediendo y, desgraciadamente, si no lo remediamos, sucederán. Permítame un momento. Me había quedado seco totalmente. En ese sentido, como les decía, casi todo empieza, además uno de los sitios donde va a empezar va a ser el archipiélago. Eso no hace falta, espero, bueno, sí siempre es bueno pues indicárselo. Canarias es uno de los centros fundamentales de la conspiración. Conspiración además cívico-militar, y es muy importante ponerlo de cívico, porque realmente la burguesía, la oligarquía, los aguamangantes y terratenientes de estas islas van a ser elementos fundamentales, no colaboradores, ni cómplices, ni nada, sino actores de primera línea, de primera fila. Franco y su golpe de Estado, Franco y su guerra civil, no podía haberse desarrollado, no podía haberse sostenido sin no solo la colaboración, sino con la participación en tres cosas, con hombres, armas, dinero y una cuarta cosa también, que es el petróleo de la refinería de Tenerife. Porque la guerra que se va a desarrollar, y es ahí donde digo que casi todo lo que hoy pervive comienza ahí, en Canarias, evidentemente, claro que hubo guerra. Es más que evidente. Y ahora nosotros estamos de esa forma, de aquella manera, en la guerra. No somos ucranianos, pero sí somos a la fuerza, ¿no?, miembros de la OTAN, y la OTAN de aquella manera está participando en esa guerra. Y nosotros estamos sufriendo las consecuencias de esa guerra. Efectivamente, aquí, afortunadamente, todavía no nos han bombardeado. Lo podrían hacer. Lo podrían hacer. Por lo tanto, las guerras modernas no es simplemente que haya, digamos, trincheras, frentes, batallas. Aquí sí hubo tiroteo. Aquí, por ejemplo, el norte de la isla, el noroeste de la isla, fue ocupado militarmente los días 20 y 21 de julio, con artillería y con fuego de ametralladoras pesadas y con un regimiento de infantería que fue a ocupar Icó de los Vinos y la Isla Baja, entre otras muchas cosas. Y en palabras de los propios militares, ellos no se consideraron seguros en Tenerife y en Canarias hasta un año y pico después de la guerra. Octubre de 1937 es cuando ellos empezaron a encontrarse seguros. ¿Por qué? Porque realmente lo que tenían que ocupar ellos, y son unos especialistas en ese sentido, es el territorio
y controlar a la población. Y la población era mayoritariamente contraria a los golpistas y a la gente que se había sublevado. Me voy a saltar muchas cosas, evidentemente, ¿no? Pero sí indicarles una cosa. Un mes después del golpe, en Tenerife en concreto, los fascistas, los golpistas, dirigidos por los militares, la Iglesia y gran parte de la burguesía tinerfeña, tenían 10.000 hombres armados con armas de guerra, o sea, con fusiles, ametralladoras, pistolas ametralladoras, bombas, etc., frente a una población que no tenía prácticamente nada. Unas pistolitas quienes las tuviesen. Aún así, ya digo, la resistencia popular, la resistencia pasiva, activa, cotidiana, hubo intentos de asaltar los cuarteles de la ciudad, entre otras muchas cosas. Pero bueno, lo que nos interesa es ver las consecuencias de la guerra. Y lo que se establece, además, sin la guerra no podemos entender absolutamente nada de lo que sucede hasta hoy en día. Porque la guerra establece, como podemos ver desgraciadamente en la guerra de Ucrania, ¿no? O en las otras guerras que se están produciendo por ahí. Cito la de Ucrania porque es la más conocida, ¿no? La más próxima, la más mal desinformada también, ¿no? Porque nosotros tenemos dos guerras al lado. Aquí tenemos la guerra que se está dando en estos momentos en el Sahara Occidental y tenemos las guerras en el Sahel también, cuya base logística es el archipiélago. O sea, los helicópteros de los rodeos, los aviones de Gando, están sirviendo para algo. Lo mismo que las fuerzas armadas que hay en Canarias están organizadas de tal forma que puedan actuar tanto internamente contra la población del propio archipiélago, pero también ser fuerzas de intervención rápida para intervenir en el Sahel, como se está haciendo, ¿no? En las famosas expediciones estas, que nos van a ayudar, las expediciones militares que salen de aquí, unidades pues prácticamente casi todos los años, ¿no? Que no van a ayudar a las ancianitas a cruzar la calle, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, las consecuencias de la guerra, de esa guerra que establece un marco legislativo adecuado, para que tengan ustedes una idea de lo que significa una guerra moderna, el impacto que sufre el archipiélago en ese sentido, a partir del bando de guerra firmado por el general Franco, del 18 de julio de 1936, que es un bando específico y concreto para el archipiélago canario también. Es porque los militares son profesionales de la muerte, profesionales del control de la población, y de eso saben mucho. Y lo ejercen. Además, tenían una experiencia bastante fresca todavía de la guerra que habían tenido en el protectorado marroquí en los años 20, ¿no? Hace, en estos momentos, 100 años. Entonces, en ese sentido, pues pongámonos en el caso de que los militares, cuando se sublevan, es como si las posibilidades que se abren en una guerra, las condiciones que se establecen, las relaciones jurídicas, la autoridad, la capacidad de terror, de actuación de violencia, es infinita, es absoluta, es totalitaria. Y en ese sentido, yo tengo el siguiente ejemplo, que es a la compañía de Desocupa, cuando tratan de echar a la gente que tiene pues algún edificio ocupado pues en San Isidro, por ejemplo, a esa gente, pues que sean ellos quienes impongan las leyes, quienes impongan las reglas del juego y quienes tengan la autoridad. Pues eso, a gran escala, es lo que sucede, que los militares sublevados, evidentemente, son los que imponen las reglas del juego, son los que ejercen, sin ningún tipo de cortapisas, sin ninguna autoridad por medio, sin ningún poder, y ellos ejercen todos los poderes, toda la autoridad, y pueden hacer lo que les dé la gana. Y hacer lo que les dé la gana, pues es matar, incendiar, robar, saquear, utilizar las cosas que no son suyas, para todo eso. Y lo que se establece a partir de ahí es
se establece un control, una pacificación de Canarias que era muy importante, sobre todo para lo que dije antes, armas, dinero, petróleo, comida, etcétera, ¿no? Canarias es una retaguardia muy activa, y para que la retaguardia muy activa funcione, pues tienes que asegurar la paz, la tranquilidad, el orden. Y para eso se aplica pues la represión, una represión preventiva, con listas, con tal, van buscando gente, y luego una represión generalizada, pero no solo van a hacer eso, sino que van a ocupar todos los resquicios del poder. O sea, en ese sentido, pues van a hacerse cargo de todas las instituciones administrativas, políticas, económicas, etcétera. O sea, lo van a dominar absolutamente todo. Van a tener un poder omnímodo, un poder totalitario. Y en ese sentido, digamos, se va a desarrollar pues, el fascismo, que son los totalitarios. Las consecuencias de la guerra va a ser una derrota catastrófica para los trabajadores, para las clases subalternas, para los de abajo. Y sobre todo, quienes van a perder más con la guerra, además de ser, por supuesto, la población, etcétera, va a ser las mujeres. Los derechos alcanzados no totales con la República, eso va a desaparecer por completo, porque el nuevo régimen que se constituye, que va a ser el régimen franquista, se va a aguantar en tres pilares, ¿no? Que va a ser el ejército, con esas capacidades y esas formas de actuación, la Iglesia Católica, que es el gran aliado y el gran beneficiario o la gran beneficiaria de ese régimen también, ya que estaba temiendo que iban a perder sus privilegios, y por supuesto también el nuevo instrumento, la nueva herramienta que se levanta para que sea, digamos, el sitio en donde pues vayan todos los partidarios y los arribistas y la gente que quiera medrar en apoyo, digamos, de los rebeldes contra la República, que es el nuevo partido político que se crea, ¿no? El movimiento, falange, en fin, como quieran ustedes llamarle. Eso sería una cuestión de tipo general, ¿no? De la primera gran consecuencia, una derrota catastrófica, la pérdida de derechos, el aumento enorme de la desigualdad, el reino de la arbitrariedad, etc., ¿no? Otras consecuencias de la guerra dura 3 años, es una guerra larguísima, es una guerra costosísima, es una guerra muy sangrienta. Entonces Canarias va a salir, primero, es una catástrofe demográfica para Canarias. Hay más de 10.000 víctimas, tanto por producto de la represión, que hay que calcularlo, todavía a estas alturas, después de 80 años, más de 80 años del final de la guerra, no sabemos ni siquiera aproximadamente, con una cierta aproximación, cuántas son las víctimas, digamos, provocadas directamente por la represión durante la guerra civil y la posguerra aquí. Pero calculando muy por debajo, serían unos 4.000 personas, fundamentalmente hombres. Bueno, pues las consecuencias de la guerra, ¿no? eran esas. Una catástrofe demográfica, una catástrofe económica, en el sentido de que aquí la guerra necesita para funcionar, y sobre todo una guerra moderna, pues una enorme cantidad de cosas. De aquí se llevaron coches, camiones, radios, dinero, oro, en fin, todo. Una catástrofe de tipo político también, fueron prohibidos todos los partidos políticos, todas las libertades, la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, ¿y qué es lo que se deja? Lo que se deja es una tierra esquilmada, saqueada, en todos los sentidos, y entonces se establece una larguísima posguerra. Y en esa larguísima posguerra pues, se producen varias cosas, ¿no? Uno, las grandes migraciones. La legal, me voy a saltar la migración fantasma, ¿no? Por supuesto, la legal en los años 50, principios de los 60, se marcha de Canarias
que es una migración política también. Se van los supervivientes, los libertos, la gente que pasaron por las cárceles durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra, pasaron 60.000 personas, que era el 10% de la población. 80.000 personas se marchan fundamentalmente ya a Venezuela en los años 50-60, de aquí del archipiélago. Y luego, y únicamente después de 30 años, se recuperan los niveles de vida que existían antes de la guerra, 30 años después, que no eran, además, ni muchísimo menos buenos esos niveles de vida, ¿no? Sino que los niveles de vida eran pues muy bajos. Los de a mediados de los años 30 pues existía una crisis, en fin, etcétera, ¿no? Y el tardo franquismo, ya estamos en el año 75, pues aquí en Canarias muere, como siempre, matando. El 29 de octubre de 1975, ni siquiera un mes antes casi un mes antes de la muerte de Franco, de la muerte física de Franco, en la comisaría de Santa Cruz, en los bajos del antiguo gobierno civil de la calle Méndez Núñez, es asesinado por su policía política un obrero, Antonio González Ramos. Y a partir de ahí llega la década insumisa, que va a base de muertos también aquí, ¿no? El ascenso de masas lo pagamos con el asesinato de Bartolomé. Nuestras luchas contra ya el poder casi constituido en la transacción lo pagamos con Javier. La retirada del movimiento ya popular lo pagan con Belén María en Las Palmas en 1980. Intentamos contrastar dos modelos, un modelo democrático, autodeterminista, y luchando contra el nuevo modelo continuista, en donde las élites franquistas y las nuevas élites producidas pues, por el desarrollo económico, social, del turismo, la apertura, los cambios económicos, etcétera, etcétera, pues nos vencen de nuevo al movimiento popular. Y a partir de ahí, pues como les decía al principio del comienzo, ¿no? O sea, se establece ya unos años más tarde, el régimen cristaliza en un régimen oprobioso, desgraciado, miserable, en donde se quedan para ellos el negocio turístico. Canarias es una de las grandes potencias mundiales en turismo, que es un negocio muy importante, que da muy buenos beneficios, además de los dineros que vienen de Europa, ¿no? Y de cuyo negocio la burguesía canaria se está lucrando. Yo, por lo que llevo intentando, y con esto termino ya, intentando saber exactamente cuál es la parte en donde la burguesía, de la parte del gran negocio turístico, aquí están llegando 15, 16 millones de turistas al año. A Egipto van 14 millones, a Cuba 3 millones, a Brasil 14 millones, aquí 15 o 16, a París 19 millones. Y eso es ingentes cantidades de dinero, del cual se quedan aquí un tercio de ese negocio turístico, pertenece a la burguesía indígena. Así que, en ese sentido, hay que saber conocer muy bien quiénes tenemos enfrente, cuáles son sus intereses y sus negocios. Y, por cierto, todos los planes de desarrollo turístico, todas las infraestructuras, están planificadas desde antes o desde el primer franquismo. El puerto de Granadilla llevaba 80 años planificado. Y, en fin. Sí hay un archivo, el archivo de la prisión de Faife,
Está en estos momentos en el cuartel de Almeida, en el archivo militar intermedio de Canarias. El acceso a ese archivo es libre. Ahora tienes que hacer unos trámites especiales y luego allí ya, aunque ese archivo está en préstamo, porque realmente ese archivo pertenece al tribunal militar correspondiente, ¿no? a la organización militar que tenga ahora el Estado este, y está en préstamo, digamos, como local allí. Entonces vete allí y mira a ver qué es lo que pueden hacer, qué es lo que quieren dejarte, si es que lo dejas, y ese archivo está relativamente investigado. Vamos, yo lo he mirado. ¿No has encontrado nada relevante? Sí, hay muchísimas cosas relevantes. Lo que pasa es que, claro, que los archivos la documentación tienen un problema. O sea, encontrar una mina de oro, digamos, absolutamente maravillosa y tal, se encuentra pocas veces, ¿no? Lo que encuentras son pepitas y esas cosas. Tienes que cernir pues una enorme cantidad de papeles y luego tener el conocimiento suficiente como para saber interpretar lo que hay allí. Y entonces, yo te puedo decir, yo en mi tesis doctoral, que es la guerra civil en Tenerife en concreto, pues le dedico parte de ella a Fyfe. Hay varias memorias, además, que no he visto que no las ha citado, no sé si porque no las conoce. Entre otras, un concejal de La Laguna, del Partido Comunista, muy importantes, muy interesantes y magníficas, o sea, que con eso te resuelve muchas cosas de cómo se vivía en Fyfe, qué pasaba, qué hacían. Sí, creo que lo tengo por ahí, sí. En una bibliografía que... Sí, que está, no me acuerdo, está editado en Le Canarien hace unos años, ¿no? Y luego están las memorias de Betancourt del Río también, aunque de Fyfe habla poquísimo. Y hay algunas, de Fyfe está bastante, y además acaba de salir un libro ahora, estos días que se ha presentado, que es sobre Miguel, el de la 9, ¿no? O sea, el héroe guimarero que entró con su tanqueta para liberar París el día 24 de agosto de 1944, ¿no? Él se conservan sus cartas, o parte de sus cartas, y están publicadas en este libro que acaba de salir ahora, de Fyfe. Él estuvo en Fyfe 3 años, desde que lo metieron en Fyfe, que Fyfe, por cierto... Ese hombre acaba de morir, ¿no? No, ese hombre desaparece en medio del final de la Segunda Guerra Mundial. No, acaban de presentar un libro. Pero Fyfe, además, y me viene muy bien, Fyfe no es campo de concentración. No, ni muchísimo menos. Para nada. No. Se le llama campo de concentración. Había en la organización militar de las prisiones, había dos tipos de prisión. Aquí en Tenerife no hubo un campo de concentración fijo. Hubo varios campos de concentración, campos de trabajo a lo largo y ancho de todas las islas, y quisieron hacer uno en Los Rodeos, que funcionó desde diciembre a febrero de 1937. Y lo disolvieron, en fin, por problemas que en estos momentos no vienen al caso. Campo de concentración fue Gando. Campo de concentración es cuando los presos se dedicaban a trabajos forzados. En Fyfe nunca hubo trabajo forzado. Y Fyfe es cárcel militar. Cárcel militar. No, es importante mantener esto porque, por ejemplo, si vamos a ver las estadísticas franquistas, se dividen, según la terminología que hay que aplicarla, evidentemente, en ¿cuántos presos tenemos en las cárceles militares? 80.000. Estoy hablando a escala de todo el Estado. ¿Cuántos presos tenemos en los campos de concentración? 50.000. Entonces, si no utilizamos esta terminología, las cárceles militares específicas, directamente además dependientes, digamos, del Estado Mayor de Capitanía en concreto, pues perdemos estadísticamente eso, o sea, y podemos decir, cuánta gente había, en fin, lo que sea. Pero que hay que utilizar la terminología lo más correcta posible. Una cosa, vamos a ver. No, de Fyfe era simplemente una prisión militar donde la inmensa mayoría... ¿Fusilaban gente allí? No, nunca. Allí nunca. Allí tenían 2 clases de presos, o 3 clases de presos. 3 clases de presos. Uno, que eran los mayoritarios, los gubernativos,
que no tenían expediente, había ficha, evidentemente, pero no había no estaban encausados por ningún juzgado, ni militar ni civil, que eran los mayoritarios, y era normalmente de donde se hacían las sacas. Iban las brigadas al amanecer o las patrullas, ahí, o los falanges, que era como les llamaban, a sacar gente con listas. El túnel de la carretera, dices tú, el túnel que lleva al faro, es la primera vez que lo oigo. Yo no lo he oído nunca. O sea, no quiero... En otro momento antes que ahora quizás tuviese dicho, pues no, pero es que no lo sé, o sea, porque yo realmente, o sea, yo sé cosas, evidentemente, ¿no? Pero la guerra civil, que algunos dicen que no hubo, y claro que la hubo, ¿no? Si no la llega, bueno, en fin, si la llega a ver, pues no quedamos ninguno aquí, ¿no? O sea, si tuvo esos efectos la que no dio, pero, o sea, la guerra civil realmente tiene una enorme cantidad, digamos, de recovecos, flecos, caras, etcétera, etcétera. Es una cuestión inmensa. Yo, que tengo un cierto conocimiento del asunto, pero después de 25 años de trabajo. O sea, entonces, si lo dice la gente, mira, si lo preguntas y preguntas a los viejos, a los poquitos que quedan ya, a ver si te lo pueden confirmar, y sería magnífico saberlo. Porque digo, yo he seguido los campos de concentración, los campos de trabajo que me refería antes aquí, y sé que había uno en Igueste de San Andrés, otro por la zona de Anaga, otro en el sur de Tenerife, No, sí, el de Vilaflor es muy conocido, ese por eso lo cito, lo iba a citar el último, pero en la zona al lado de Tembel, en el pueblito aquel que hay... Las Galletas. Allí había otro, y creo que en Arico o por ahí había otro, que eran campos forestales de trabajo que monta el ingeniero Orama, además, ¿no? Si quieren quedarse con ese nombre, se lo regalo también. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pues damos finalizada la intervención del profesor. Un aplauso para él. Muchas gracias.